pared. Bueno, les cuento varias cosas. Uno, avisos parroquiales. El jueves estoy confirmando un invitado para que podamos discutir temas de globalización, que me parece bien interesante abordarlo en esta dinámica que hemos tenido con alguien más. Estar discutiendo. Creo que ha sido una dinámica bien interesante y espero poder conseguir sujetos de invitación de aquí hasta el final del semestre. Estoy invitando a Camilo Vallejo, que es un gran amigo mío de la universidad y que en este momento trabaja en la Corporación Cívica de Caldas, con el que hemos compartido un montón de discusiones y principalmente cuando dictábamos la clase de teoría del derecho con Ricardo Sanín, Camilo y yo teníamos varias discusiones sobre lo que sería el tema del jueves, entonces me parece chévere invitarlo para eso. Dos, desde parte del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, estamos preparando unas, digámoslo, unas charlas, queremos llamarlo como unas charlas sobre temas vitales, y el primero es un ciclo de 5 charlas alrededor de 5 películas, que lo queremos llamar ciclo confinado, y empiezo yo el jueves hablando sobre Hijos del Hombre, que es una película de Alfonso Cuarón, que me parece bien interesante, y todas estas, por supuesto, relacionadas con los múltiples temas que nos aparecen alrededor de la pandemia y la cuarentena y un montón de cosas. Entonces, invitadísimos, pues, si quieren unirse, es el jueves a las 7 de la noche, vamos a tener el en vivo, pero eventualmente ese es un material que estamos pensando también subirlo luego a plataformas, eventualmente a YouTube, si es posible un podcast. Digamos que yo estoy encargado como de toda la parte de producción para que podamos hacer eso una realidad. Mi perrito está chinche. Sí. Y luego les paso el jueves les comparto el link si alguno quiere la invitación y demás, porque obviamente la idea es armar un espacio con la comunidad de estudiantes y poder hablar de todo este chicharrón que tenemos todos en la cabeza en este momento, pero desde otros lugares. Y personalmente creo que desde parte del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, pues nuestra obligación es tratar de pensar esto de distintas aristas y poder como tratar de organizarlo. Una de las cosas que vamos a hacer el jueves, y era como armando este asunto, decidimos como poner una introducción de quiénes son los profesores que van a participar, y cada uno propuso como una presentación muy seria y al mismo tiempo una presentación que llamamos alternativa. Y mi presentación seria siempre ha sido Santiago San Miguel, abogado de entretenimiento, profesor de teoría del derecho de entretenimiento, bla, bla, bla. Y la presentación alternativa tiene mucho que ver con la clase de hoy. Eh, y es que yo soy profesor de teoría del derecho como ficción. Y, y me paro en esa frase para iniciar. Y es, yo creo que el derecho es una ficción y, y que su análisis merece, digamos, tener en cuenta todas las herramientas que hemos utilizado para entender cuál es nuestra relación con la ficción, en términos sociales, en términos personales, cuál es nuestra relación como ficción, para poder entender sus efectos realmente y sus efectos a fondo. Tenía muchas dudas, y soy absolutamente sincero y abierto con ustedes, muchas dudas de dar la clase de hoy, en parte porque es una de mis grandes consentidas. Las clases, digamos que están preparadas siempre alrededor de un tema y una diatriba y un asunto. Y esta clase, cariñosamente la llamo Dr. Frankenstein recuerda a Mr. Hyde, porque no tiene sentido decir eso, pero también porque para mí encausa como todos estos asuntos de la ficción, para qué nos sirve y cómo nos relacionamos con la ficción para que nos cuente el derecho qué efectos tiene. Y ha sido una clase que, digamos que en su contenido, ha evolucionado mucho desde la primera vez que yo dicté este curso en el 2011. Y es una clase que siempre ha estado en mi programa de teoría del derecho hasta hoy.
Solo que al final de la década o al inicio de la década siguiente, y ya se van a dar cuenta porque eso es importante, empieza a cuestionarse un montón como su mismo contenido. No creo que sea menos relevante, creo que es absolutamente relevante, solo que el problema es que las conclusiones a las que llegan los últimos 10 años en este momento están en vilo más que nunca, o sea, como totalmente, o sea, la latencia del problema es ese, y es que empieza a generar nuevas preguntas, y empieza a generar nuevas preguntas principalmente por la incertidumbre de lo que viene. Voy a compartir la pantalla, y estos son unos apuntes, o sea, esto no es una presentación de PowerPoint. En cualquier momento, si se les pierde el hilo y me tienen que interrumpir, háganlo con total libertad, con total tranquilidad, digamos que eso creo que sobra decirlo. Pero bueno, empezamos. Les cuento. ¿Por qué Doctor Frankenstein recuerda a Hyde? Hagamos hagámoslo, un contexto de eso, ¿no? Y es dos cosas. Uno, este rollo yo empecé a pensarlo cuando realicé o sea, una vez más los textos de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y de Frankenstein. Voy a empezar hablando solo de literatura, tranquilos que el derecho llega, o sea, en algún punto llegaré, pero sí quiero que la base de la literatura, de los lugares de ficción de los que estamos hablando, quede súper, súper claro. Uno, porque se estaban, digamos, ya a punto de cumplirse 200 años de la publicación de Frankenstein, que es como la obra culmen de Mary Shelley, y que esa obra es importante por muchísimas cosas, por muchísimas cosas. Es como la primera gran obra de terror que se escribe. Mary Shelley tenía 21 años cuando escribió Frankenstein. O sea, que eso además lo hace sentir mal a uno en múltiples niveles de lo que uno ha logrado, no ha logrado en su vida, maldita sea. Y es porque además es, en es un reto entre amigos por el cual se escribe Frankenstein. O sea, como que se reúnen en una villa, no sé dónde carajos, y Polidori, no, Polidori, Byron les dice como, man, ¿quién es capaz de escribir la mejor historia de terror? Y a ella se le ocurre esta idea y demás, y empieza a escribir. Tiene un montón de rollos adicionales que no le querían dejar publicar la obra, diciendo que ella podía publicarla, porque pues las mujeres no deberían poder tener como ese nivel de voz en su momento. Pero bueno, pero es más importante aún, estos escritos 60 años antes de que Bram Stoker escriba Drácula, o sea, es como, realmente Mary Shelley estaba haciendo algo que era un rompimiento bestial. Pero, ¿qué me interesa de Frankenstein? Y es que hay una diferencia diametral inmensísima entre el libro y el carácter pop de lo que consideramos que tiene una historia como Dr. Frankenstein. ¿Por qué lo digo? Y es porque cuando uno piensa en Frankenstein, uno piensa realmente en la criatura, uno piensa en el monstruo, ¿no? Piensa en este animalejo que solo gime y que busca otra gente y que hay un montón de gente con antorchas que lo está persiguiendo. Y esa es nuestra visión de Frankenstein y de la criatura. Primeras cosas. Uno, Frankenstein es el doctor, Frankenstein no es la criatura. Frankenstein es el que crea a la criatura. Y dos, la criatura es, en el libro, inmensamente inteligente. Inmensamente inteligente. Así que ¿cómo se llama? Se enseña a sí mismo a hablar, se enseña a sí mismo a escribir, el dicho declama Goethe, o sea, como eventualmente es súper miedoso, por supuesto, y le reclama a esa Frankenstein, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste solo? ¿Y por qué no me puedes dar a alguien con el que yo pueda vivir? ¿No? Y en alguna de las partes de la novela, Dr. Frankenstein intenta hacer lo que la cultura popular logra como la esposa de Frankenstein, pero no existe. No la logra crear, el Dr. Frankenstein no llega a crear. Hasta ahí me interesa esa diferencia, ese espacio entre esos dos. Y me interesa porque hace unos años estuvimos hablando con un académico que se llama Lewis Gordon, que tiene una teoría muy, muy interesante alrededor de cómo en ciertas narraciones, digamos, a partir de la modernidad, dice él, en la ficción, se le quita la voz a los monstruos. Y era porque, decía él, lo monstruoso tenía una función dentro de la narración.
y era una función de pitonisa. Era una función de poder evocar el futuro, de poder decir el futuro. Y cuando en la modernidad le damos espacios a la razón para que nos defina qué son las cosas a seguir, se le empieza a cortar la voz a los monstruos y dice, y el ejemplo más claro de eso es que cuando se decanta ese asunto llega al cine, cuando se traslada una historia clásica como Dr. Frankenstein al cine, lo primero que se hace es que la criatura de Frankenstein no tenga voz. Lo primero que hacemos es quitarle la voz a los monstruos. Ténganme esa idea ahí, y épica. Y ahora, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si alguna vez se leen El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, recomendadísimo libro, chiquitito, se lo puede leer uno súper fácil. Sí, además, yo me lo leí cuando tenía la primera vez cuando tenía como 13 años. Es un libro muy bello y fácil de entender. Pero ya cuando uno está estudiando Derecho, es muy interesante volverse a leer porque es un libro de abogados. En el fondo es un libro de abogados, es un libro en el que es un abogado que está leyendo un testamento en voz alta. Y el libro de Stevenson está armado en ese código, en que él está eh, leyendo el texto, el texto del testamento de Dr. Jekyll. Para los que no se han leído, pues igual es un tema de cultura popular súper amplio de cuál es la premisa básica de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el que hay una persona que se convierte en otra después de que se toma una poción. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dr. Jekyll es, llamémoslo, un personaje claroscuro. Es una persona como cualquiera de nosotros que tiene partes buenas y tiene partes malas. Pero Mr. Hyde es la pura maldad. O sea, ese man es feo y malo. ¿Sí? Entonces, principalmente lo pinta como algo feo, o sea, como un tipo incómodo de mirar. Pero malo hasta el tuétano, o sea, es un man que mata, viola, roba, todo, o sea, como todo lo que digamos, dentro de una humanidad claroscura se puede contrarrestar con un espacio de comunidad y con una cierta especie de conciencia, Mr. Hyde no la tiene. Hasta ahí, normal. Lo que me interesa, y el punto que me interesa, es que eventualmente Dr. Jekyll deviene lentamente en Mr. Hyde. Y hay un punto neurálgico de la novela que es muy bello, en el que él despierta como Mr. Hyde. Hay un día que despierta siendo Mr. Hyde. Y sin haberse tomado la poción y sin nada, y básicamente en este momento él tiene que tomarse las pociones para retornar a ser Dr. Jekyll. Y en ese punto Mr. Hyde es más grande, más alto que él, o sea, como que ya, pues, obviamente toda una metáfora súper bella de que la maldad en ese punto es más grande que él y por tanto es su parte principal. Pero a mí me interesa ese lento devenir, que es gota a gota que uno se convierte en alguien más, gota a gota que uno se convierte en algo más. Y que hay un día que uno mira hacia atrás y ese día es que se da cuenta que lleva despertándose con Mr. Hyde un buen tiempo. Segunda idea, ténganmela. Tercera idea. Pero, ¿qué carajos es un monstruo? ¿Qué carajos es un héroe? Y es la mejor descripción de monstruo, la encontré extrañamente en R.L. Stein, que es un man que escribe literatura para niños. O sea, a mí la ciencia ficción me encanta, la literatura de horror también. Y uno empieza desde un lugar desde chiquito, y el chiquito es R.L. Stein, que es el que hace estos libros que se llaman Escalofríos, que eventualmente los dejaron de publicar. Pero él manda una descripción de un monstruo que me parece perfecta, o muy bella al menos. Dice, un monstruo es un personaje con una pulsión que lo hace impredecible. Es una pulsión referida como algo muy alto, o sea, como una tendencia muy clara, se puede identificar cuál es, pero esa tendencia lo hace impredecible. Y pues los libros de ese tipo son cosas ridículas, ¿no? O sea, como que hace de un monstruo una esponja, porque son cosas para niños y una cosa que tienes en tu casa. Y uno cuando ya lo pone en términos macro, pues puede ser cualquier cosa, y los hombres lobos son una pulsión de hambre y los vampiros una pulsión sexual, hasta Twilight cuando esta señora decide hacer que los vampiros no tengan deseo de ningún tipo, pero es una historia para otro día. ¿Cuál es el contraste frente a qué es un héroe? Y es que un héroe, yo soy de David Mamet, en términos clásicos es al revés, es una persona que tiene un objetivo y un objetivo muy claro, ¿sí? Y que puede hacer básicamente cualquier cosa o está dispuesto a hacer
cualquier cosa para cumplir ese objetivo. Entonces, por contraste, son dos elementos en la narración totalmente distintos. Uno que es absolutamente impredecible y uno que es de cierta manera predecible porque sabemos qué es lo que quiere. O sea, hay una promesa de a dónde, a dónde va a llevar y qué es lo que va a hacer. Esa es la tercera idea. Diferencia entre monstruos y héroes. Llegamos a nuestra cuarta idea. Y es, hay una tendencia en las narraciones. ¿Sí? Y hay una tendencia en las narraciones de los 2000. Y esto lo explica una señora que se llama Lauren Salasnek, que empieza, digamos, a mapear el consumo de cultura en términos de televisión en los Estados Unidos a partir de los 70 hasta los 2000. La charla de ella es más o menos en el 2008. Diciendo cómo uno puede eventualmente hacer un puente entre la sociedad que está consumiendo contenido cultural y el contenido que está demandando. ¿Sí? Y eso amarrado, digámoslo, a ciertos indicadores sociales. ¿A qué me refiero con eso? Y es clarísimo que cuando hay un malestar social, por ejemplo, en términos de desempleo, cuando el desempleo está muy alto, el consumo de narraciones de fantasía y de ciencia ficción sube. Es como, ¿qué carajo? Dice, sí, hay una correlación entre esas dos cosas y empiezan a mapearlo. Cuando, cuando hay una necesidad de un algo moral dentro del país, un programa digamos, que refleja esa moralidad de manera específica, familiar, bla, 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 es el primero que pega. O sea, como que empieza a hacer esa correlación entre, llamémoslo, la realidad social, o sea, como las necesidades afectivas, económicas, sociales, cómo se relacionan con el consumo de ficción. Y esto para empezar a ilustrar y ya como para empezar a pegar con diferentes puntos. Estos son los primeros lugares donde me complica a mí un montón frente a lo que estamos viviendo. ¿Sí? Y es de cuáles son las necesidades que tenemos que suplir en este momento, cuáles son las cosas los problemas que nos aquejan y qué es lo que buscamos en esos espacios de ficción para que nos puedan llenar esos vacíos, necesidades, llamémoslo lo que sea. Pero ella se bota una teoría muy interesante aplicable hacia los 2000 y es definiendo cuál es la narrativa imperante dentro del 2000 al 2010. Y dices que después del 11 de septiembre es que los reality shows hacen pico. Reality shows entendido como esos espacios en los que, entre comillas, no hay un libreto, en los que hay una situación en la que se ponen las personas y eventualmente nosotros como espectadores nuestro rol es juzgarlas. ¿Sí? Y se le da un control al espectador para que pueda juzgarlas y muchas veces también es impedir su participación, digamos, los programas de reality show de concurso, para separarlos un poco con la diferencia, digamos, un programa de reality show como las Kardashians, ¿no? Diciendo, ese formato no era nuevo, ese formato venía de unos años antes, pero hace pico después del 11 de septiembre del 2001, principalmente porque el malestar social es de una situación que no se puede controlar. Yo quiero poder volver a tener el derecho a excluir a alguien y poder juzgarlo y poder señalarlo. Y al poder decir, tú sigues bailando o no sigues bailando, sigues cantando o no sigues cantando. Yo tengo el control. Yo te puedo decir si tú haces parte o no haces parte de lo que yo quiero ver, ser, estar. No sin coincidencia, las redes sociales, Internet 2.0, como lo conocemos nosotros, hacen pico en la mitad de los 2000, Facebook y YouTube empiezan en el 2006 y de ahí en adelante toda esa historia de los espacios que ya pues, conocemos y en los que convivimos en términos virtuales, que su premisa es un poquito similar, de yo consumo el contenido que yo quiera, yo te juzgo, lo principal que hago es juzgarte, y yo puedo curar a qué tengo acceso o no tengo acceso dependiendo de cuáles son mis gustos y obviamente mis valores como comunidad, bla, 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 bla. Entonces es como, esas dos cosas están un poco amarradas. La charla de Lorenzo Lasnik es del 2008 y yo me quedé con esto en la cabeza, dándole vueltas durante mucho tiempo y discutiendo esto mucho tiempo. Pude aterrizarlo con Natalia y yo insisto que eso es de las cosas que hablamos cuando estamos desayunando y ella ahorita está paseando el perro, entonces no está aquí para ver toda esta charla, pero
era hablando de cuáles serían entonces, cuál sería la continuación de eso y cuáles son las narrativas, digámoslo, preponderantes en los 2000, del 2010 en adelante. Y llegamos a la conclusión de que ya estamos muy inmersos en las narrativas en espiral. ¿Qué significa una narrativa en espiral? Entonces, hay varios tipos de narrativas. Existe la narrativa en arco, que es absolutamente normal, es la de redención, la que es ya hablo el sendero del héroe, ¿no? Entonces, el héroe empieza acá, está mal, sube, como que logra algunas cosas, después le pasa algo maluco y después vuelve a subir. O sea, y eso incluye cualquier cosa que ustedes quieran, o sea, desde Star Wars hasta el Señor de los Anillos, pasando por la Cenicienta y Jesús. O sea, todo es exactamente igual, o sea, es la misma narrativa, el sendero del héroe. Pero las narrativas en espiral tienen otra cosa, y es, espera un segundo que aquí estoy, ya, listo. Y es una premisa que se le da al héroe, y uno lo embala, ¿sí? Da la vuelta, le pasa un montón de cosas y vuelve al mismo punto, pero baja un nivel, una espiral hacia abajo. Y después da una vuelta y está más embalado y baja un nivel. Un ejemplo de eso, The Walking Dead completamente, Breaking Bad completamente, eh, Game of Thrones en muchos sentidos es una narrativa de espiral, House of Cards es una narrativa en espiral, eh, porque casi siempre volvemos al mismo punto, o sea, como que tienen un lío, y cuando llegan al final tienen el mismo lío, pero están en una situación peor o en una situación más difícil, o con un lío más grande, o lo que sea. Y nos empezamos a acostumbrar a eso. Pero las narrativas en espiral, lo mismo, no son nuevas. ¿Qué es lo que es novedoso de los 2010 en adelante? Y es que el héroe no es tan héroe, que el héroe es claroscuro, que el héroe es monstruoso, que hay una inversión de esos papeles. Y esto pues no es culpa de Nolan, pero Christopher Nolan lo arma desde Batman en los 2006, creo que, y en adelante, y le empieza a dar unas características densas, y empezamos a ver como otra etapa dentro de las narrativas y las ficciones en las que empezamos a consumir, en la que el héroe ya no es tan héroe, el héroe es claroscuro. Y yo empiezo, aquí empiezo a complicar y empiezo a narrar todas estas cosas. Y es diciendo, uno, en un país como el nuestro, han existido monstruos muy grandes, muy grandes. Y una de las primeras condiciones que se logró como para relacionarse con esos monstruos era cortarles la voz, ¿sí? Y ni siquiera saber cuál era el reclamo ni la forma de lo que estaban hablando. Y a mí me inquietaba muchísimo, digamos, una figura como la figura de Popeye. Popeye como un sujeto que estuvo dentro de la estructura del cartel de Medellín, que costó la vida de muchísimas personas en este país. Más allá de toda esta discusión megalomaníaca del tipo después haciendo tours en Medellín, del cómo le disparaba a la gente, pero era cuando él estaba en la cárcel todavía, había muchas veces que iban a entrevistar a Popeye. Y yo digo, me genera, la dualidad es la siguiente, y es porque es, uno, ¿por qué carajos le damos voz al monstruo, no? O sea, ¿por qué hablar con un sujeto como Popeye? Y al mismo tiempo decir, y es porque los monstruos estaban dentro del espacio donde se estaba cometiendo la atrocidad, eran los que sabían cómo se estaba cometiendo la atrocidad. Entonces nadie más puede dar testimonio de eso porque sus víctimas están muertas, ¿sí? Y entender desde nuestro lado era diciendo como, si uno lo ve como una narrativa clásica, era, ¿qué nos tiene que decir el monstruo frente a lo que somos, frente a lo que podemos ser? Obviamente no en términos de, es que este es un ejemplo a seguir, por supuesto que no, y quiero ser enfático en eso, pero sí diciendo, esta gente, o sea, cuando un monstruo de esos habla, ¿qué nos dice de nosotros como sociedad? Y pongámosle pues, todos los nombres, o sea, eventualmente cuando Justicia y Paz sale y los ya te doy la mano, Valentín, ya te doy la palabra, Valentín. Justicia y Paz pone a declarar los jefes paramilitares sobre la cantidad de atrocidades que estaban haciendo, que además las consignaban en hojas de Excel, que es como más ridículo todavía. Entra todo en este rollo de, claro, si estos manes hablan, ¿eso qué nos dice como sociedad? Y
digo sin pena que esa también era la aspiración con el proceso de paz con las FARC, y era diciendo, más allá de la discusión de tener venganza hacia esos sujetos, era diciendo que esos tipos también en su carácter monstruoso, porque lo son y cometieron miles de masacres y asesinatos y secuestros y generaron el dolor a muchísimas familias de este país, pues, que contaran también como de ese aspecto monstruoso que pudiéramos ver qué era lo que estaban diciendo. Y pues un sujeto como Romaña, que es, o sea, es la epítome de la rata, eh, pudiera realmente decir o sea, como esas cosas que son, y nosotros poder reflexionar sobre eso y evolucionar como país. Eso no se dio por todas las condiciones que conocemos y porque principalmente un sujeto monstruoso como Romaña, pues ni siquiera se quiso someter a la justicia especial y huyó y es, digamos, en este momento uno de los indicados de haber generado las revueltas en las cárceles de los últimos días, ¿no? Como, ¿qué carajos está pasando? Pongámosle pausa ahí. Valentina, tenías una pregunta. No tanto una pregunta, sino como, pues creo que es un aporte. Dale. Yo creo que en la relación monstruo-sociedad, la reacción de la sociedad ante el, entre comillas, monstruo puede ser parte de la formación del mismo. Porque, ¿qué pasa? Es muy común que en la sociedad surge un miedo o un pavor a aquello que es diferente, no precisamente malo, pero sí algo nuevo que amenaza la, la, la vida común de la mayoría de las personas. Y con Ujú. eso, yo creo que por eso es importante cuando le quitan la voz a esos monstruos, claramente no son todos, hay muchos que sí no tienen ni justificación ni nada, pero hay monstruos a los cuales se les quita la voz precisamente por ese miedo de que los motivos sean racionales y los verdaderos monstruos, los irracionales, a los que hay que temer, sea la sociedad misma. Ujú. Entonces, por ejemplo, con la polarización de las clases sociales, por ejemplo, uno ve también ese miedo de las sociedades más altas sobre las bajas, por decirlo de alguna manera, cómo se cree que son peligrosos, son peligrosas esas personas, cómo se cree que están dispuestos a cometer cualquier atrocidad con tal de conseguir lo que quieren, mientras que puede ser más bien al revés. Y Ujú. son aquellos de las clases altas los que abusan, vendrían siendo ellos los monstruos. Sería una Ujú. relación de que para cada parte el monstruo es la contraria. Y me parece también Ok. como muy todo eso. Depende también de la visión y como le decía, de lo que es normal para uno. Yo diría que Ujú. en Frankenstein, o sea, como usted dijo, en el libro es muy inteligente y todo, pero ya de resto se le quita la voz para que no haya un sentido y una lógica en el ser del, entre comillas, monstruo. Ujú. Entonces, digamos que por eso a mí la característica de impredecible me parece como suficientemente importante dentro de lo monstruoso. Y ahí sí, digamos que hay unos ejemplos, tres desde el mismo espectro político, me disculparán, pero que yo creo que son absolutamente claros. Y es que yo creo que Trump es un tipo monstruoso, porque es impredecible. Sí, es un tipo que la racionalidad no está ni siquiera cerca de sus decisiones. Eh, Creo que o sea, la última vez que me perdí los cabales dando esta clase, además quedó grabada y la subí a YouTube y todo. Si buscan Dr. Franklin, se recuerda a Mr. Hyde, pueden encontrarme a mí gritando, diciendo todas estas cosas. Eh, y es Jair Bolsonaro. Sí, en ese momento Bolsonaro simplemente era un candidato, pero a mí todavía me vuela la cabeza que ese sujeto en el nivel de racismo y de antiderechos que es, eh, haya llegado a la presidencia de Brasil y que ayer, o sea, claramente con signos de una tos muy severa, esté en plaza pública tosiéndole a la gente encima diciendo que el coronavirus no existe. Y no es como, amigo, complicado. O sea, man, yo llevo 3 días con dolor de cabeza, sin fiebre, pero con dolor de cabeza y estoy en un nivel de paranoia que no se lo imaginan, ¿sí? Pero es cuando alguien depende, además sus decisiones, depende la vida de muchas personas, la salud de muchas personas. Que esa persona tenga un carácter monstruoso genera un montón de, de incógnitas y problemas. ¿Cuál es la premisa acá?
Y es que yo creo que esas narrativas en espiral de héroes monstruosos, ¿sí? De héroes que además piensen todos esos ejemplos que di, y eran o sea, principalmente héroes porque son protagonistas de la historia, pero gente que tiene tanto de monstruo atrás que es súper evidente en el que uno podría decir que es una buena persona. O sea, Walter White, o sea, Heisenberg, es bueno como los primeros dos capítulos de Breaking Bad, pero de ahí en adelante es una persona que ha tomado tantas malas decisiones que no es una buena persona y su familia sufre inmensas consecuencias por eso, ¿sí? Entonces, para mí, esas narrativas, no digo que la sociedad haya tomado decisiones que nos hayan llevado a cosas en las que estamos hoy por haber consumido ficción. No creo que esa sea una conclusión prudente y espero que no se lleven esa noción. Lo que estoy diciendo es que nos gusten esas narrativas en espiral de héroes monstruosos, dice mucho de lo que somos como sociedad. Es al revés. Somos nosotros los que producimos ese contenido y como nos vemos reflejados, consumimos ese contenido. Entonces eso dice mucho de nosotros. Y creo que espacios de trauma como el 2006, el 2016, en términos políticos en general en el mundo, fueron un ejemplo de eso, ¿sí? De cómo esas narrativas, primero, el espacio de poder juzgarnos a los otros y nosotros tener el control y poder establecer el reality show, hace pico en el 2016, porque permea otro espacio que es la política, y ya pongo unos ejemplos claros de eso, y, y nos embala con unos líderes, digámoslo así, con características monstruosas en muchos espacios. Yo insisto, y ya lo había dicho en esta clase, que creo que en Colombia la sacamos muy barata. La sacamos muy barata con el presidente que tenemos ahorita, un personaje que más que todo es un tema de llénelo usted del contenido que usted quiera, sin que pues, su trasfondo siga siendo, creo yo, en términos monstruosos. Pero eso nos da, digamos, no sé si están viendo ahí la pantalla, unas características de qué es lo que, como qué consecuencias tienen esas nociones o lo que yo veo que eso genera. Y es un tema de autosabotaje, o sea, el poner esos seres monstruosos al frente o la glorificación de esos seres monstruosos, para mí no es más que una muestra de autosabotaje en términos sociales, de, de cómo, de cómo ante ciertas, digamos, características o sea, preferimos eh, relacionarnos con eso que tiene una pulsión, con eso que es impredecible, para, como para ponerle un poco de sabrosura a las cosas, entre comillas. Y yo a eso lo llamo, digamos, desde Latinoamérica es súper claro. Eso también es una discusión que tenemos con Natalia constantemente, y es que Latinoamérica tiene una tendencia, una predisposición al drama enfermizo. ¿Sí? Y nosotros lo llamamos eso la educación emocional de Telemundo, ¿no? Y es porque en países pobres como el nuestro, básicamente el drama nos hace sentir vivos, nos hace sentir que estamos vivos y sentir que nuestra vida es tranquila y cotidiana nos parece como una vida que no vale la pena ser vivida. Entonces preferimos la latencia de muerte latinoamericana, que es la muerte nos puede encontrar en cualquier esquina, y que además, pues, con la educación no emocional de Telemundo, de una telenovela mexicana, pues queremos, o sea, como que la maldita lisiada es nuestro rollo, o sea, como tenemos que estar peleando con alguien en términos de grito, aullido y demás, todo el tiempo. Pero, pues eso nos muestra como un término de autosabotaje de dónde estamos metidos. Otra cosa que me complica dentro de todo esto, y es diciendo que llega un punto en el que si no estamos leyendo la realidad como si fuera una ficción sin consecuencias, y en eso lo amarro con el lugar donde estamos ahorita. No sé si les pasa a ustedes, pero con mis padres no, pero con mis suegros sí me pasa que ellos creen que esta pandemia básicamente no es como que no sea real, es que no tiene consecuencias, y que es algo que no les va a afectar. Y ahí no se lo estoy chantando a estas narrativas en las que vamos. Aquí es el punto donde esto me empieza a generar las nuevas preguntas. De si aquí es el lugar desde donde va a evolucionar esto, ¿sí? Y es de creer que la realidad no tiene consecuencias. Entonces,
las protestas en Colombia en este momento son por hambre. O sea, gente que está diciendo, man, si yo no salgo a la calle no tengo que comer. Y eso es muy duro y está evidenciando el nivel de desigualdad tan drástico que tiene un país como este y es aterrador. No tiene otra palabra. Me causa curiosidades a gente que está marchando en Estados Unidos diciendo porque le van a quitar la libertad de circulación. Y estoy diciendo, no, es que yo tengo la libertad de hacer lo que se me dé la gana y si me infecto, pues me infecto porque yo la libertad va por encima. ¿Qué te pasa? Así como que ahí hay un rollo de privilegio brutal y además de un egocentrismo desmedido. Pero hablando con ciertas personas diciendo, no, es que hay que reactivar la economía ya, y creo que leyendo un poco también el comentario de Valentina, creo que íbamos hacia el mismo lado, pero hay que reactivar la economía ya porque quién sabe los pobres que son capaces de hacer en el momento en que los dejen encerrados en la casa, pues salen a incendiar el país. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el nexo causal de esas cosas que están diciendo? Por supuesto viene desde otro miedo, insisto, el miedo de perder lo que tenemos. Pero estas narrativas, digamos que nos ponen en distintos lugares. Uno, yo creo que ¿cómo se llama? Los reality shows además hicieron que el performance fuera una cosa principal. El performance siempre ha estado relacionado con las artes como un lugar, digamos, una pulsión de algo muy llevado al extremo. Hay un ejemplo que pone una youtuber que me gusta, se llama Ter, diciendo es que cuando Pink Floyd cantaba We Don't Need No Education, o sea, es una premisa performática. Y no es como ellos dijeron no que la educación es importante, sino como que en estos contextos, bla, bla, bla. Porque es que si ellos dijeran o sea, nosotros no necesitamos educación, bueno, pero sí necesitamos educación en algunas cosas, porque es que, verdad, pues la canción no es tan buena. Entonces el arte necesita llegar como a esos extremos para poder ser contundente. Lo que pasa es que hay otros espacios de nuestra relación con la ficción, como el derecho, en el que estamos llegando a lo mismo. ¿Sí? En el que el anuncio populista que no se puede, ¿cómo se llama? Aterrizar en términos jurídicos se vuelve importante es porque es un performance. ¿Sí? Salir los alcaldes, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, a decir, nadie va a pagar servicios públicos. Eso suena buenísimo. Y su equipo se le había dicho que sí, jurídicamente pueden hacerlo, no pueden hacerlo, ya le habían contado a la ETV, le habían contado a Codensa. La respuesta es no, y no lo han podido aplicar por eso. Es como, ¿por qué volvimos como la política a un lugar en el que es un reality show, en el que tienen que estar constantemente esta gente bombardeada de medios de comunicación diciendo todo lo que piensan, todo lo que hacen? Entonces nos interesa más es un político que se pueda, o una política que se pueda desenvolver mejor ante las cámaras para dar su mensaje a que alguien que pueda tomar buenas decisiones. ¿Sí? Como que uno diría como sería más interesante que la gente, que los puestos de liderazgo pudieran tomar buenas decisiones, pero no, aparentemente verse bien en una cámara es mucho más importante en este momento. Entonces, como que el performance, el problema es ese, y es que tiene mucho de mentira, pues mucho de ficción, ¿sí? Y es como, eso tiene otras consecuencias. A mí, eso lleva a otra cosa, digamos, en el marketing, el spin it culture, el de que todo se puede voltear. Una asesora política en la política de Estados Unidos que me parece dramática, que se llama Kellyanne Conway, que era la gerente, una de las gerentes de campaña de Trump, que esta señora salió a decir, o sea, para justificar que Estados Unidos le retirara el derecho, ¿cómo se llama? El apoyo que le estaban dando a la Organización Mundial de la Salud, el dinero que le pagaba ese país a la Organización Mundial de la Salud, era diciendo pues que el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud no lo había podido manejar bien, y era el colmo, porque es que este era el 19. O sea, es que ellos que creían que este era el 1, que era el COVID-1. No, este era el COVID-19, entonces ya tenían que saber esto cómo se manejaba. ¿Y qué pasa? Yo creo que esta señora no tiene un pelo de tonta. Yo creo que ella sabe que lo que está diciendo es mentira. ¿Sí? Entonces, ahí eso genera unas brechas brutales en el que cualquier cosa nos genera una justificación posible, y volvemos a la paradoja del buen abogado de tenemos que llegar a un objetivo primero y podemos argumentarlo de cualquier manera, incluso si hay gente que tiene que morir en el camino de esa justificación. Y ahí eso me parece complicado. Y, y esto lo amarro, digamos, con un personaje que se llama Dan Ariely, que me parece interesantísimo, que maneja temas de contenidos de economía conductual. Es diciendo,
la economía conductual como esta área de la economía que estudia es la toma de decisiones racional. Diciendo, la economía básica lo que promete es que el consumidor es racional y siempre toma decisiones para maximizar su beneficio. La economía conductual lo que ha demostrado con una serie de experimentos y cosas es que la gente no siempre toma decisiones racionales y no siempre las decisiones que toma son en su mayor beneficio. Y digamos que ellos han podido generar distintas estrategias. Y con esas estrategias, pues puede eventualmente manipular personas a que tomen ciertas decisiones. Y dice, él siempre plantea esa pregunta de si es ético manipular, si sabemos cómo hacerlo. Un ejemplo que me encanta es diciendo cómo funcionan las personas, cómo actúan en un grupo. Y digamos, frente a un tema como tan árido como los impuestos, pues todo el mundo sabe que tiene que pagar impuestos y que es una cosa éticamente correcta hacerlo, pero nadie quiere hacerlo, nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, lo que hacen en un experimento en Inglaterra es que a todo un barrio le mandan una comunicación que dice el 80% de sus vecinos ya pagó impuestos, los va a pagar usted. Y con eso duplicaron el recaudo de impuestos en esa área. ¿Sí? Lo que digo es, si era ético o no era ético, decirlo es una mentira, porque nadie había pagado los impuestos todavía, ellos estaban mintiendo que el 80% lo había pagado, pero al hacerle creer que todos ya lo habían hecho, digamos que genera un comportamiento distinto. Siguiente, este tema de la voz individual, que para que nuestra voz se oiga es el más extremista el que se oye, porque es el que es más interesante. ¿Sí? Y las redes sociales han generado pues esa cámara de eco en la que recibimos únicamente la información que queremos oír y que creemos que nuestra verdad personal es la única verdad que existe en el mundo, así no tenga ningún tipo de comprobación empírica. Y hace pues, que esas voces se magnifiquen cada vez más, ¿no? Y bueno, acá unas pequeñas conclusiones como para que pasemos la pregunta. Y es en las narrativas clásicas, no ir al monstruo frustra al héroe. Porque el monstruo solamente le está advirtiendo qué es lo que va a pasar. En la contemporaneidad tenemos esa dualidad en el que hay días que los oímos y días que no. Y eso como nos complica frente a lo que va a pasar. En este momento, lo más duro de toda esta situación es que el monstruo literalmente no tiene voz. No lo podemos oír porque no tiene un reclamo. O sea, es diferente como la discusión del terrorismo, porque ahí uno siempre le ponía un micrófono, ¿no? Y hace como 2 años unos estudiantes armaron me acuerdo, un foro con uno de los negociadores del ELN en Ecuador, ahí en la Javeriana, y yo hice que todo mi salón fuera a verlos, diciendo como, tenemos que ir a esa charla. Mi rol realmente era pararme en la puerta y que mis alumnos no salieran, porque todos empezaron a entrar en un delirio de yo a este tipo quiero pasar al escenario y escupirle. O sea, como que lo que está diciendo no tiene sentido. Y no tiene sentido con la realidad, eso no es el país, lo que ellos están diciendo no tiene, porque les decía cosas como que el gobierno los obligó al narcotráfico, cosas como esas. Entonces, sin chistarse y sin ruborizarse, ni nada. Pues yo les decía, yo así como devolviéndolos a todos al teatro, diciendo, óigalo, hay que oír el monstruo para ver qué es cuál es el reclamo. En la situación en la que estamos ahorita es mucho más complejo que eso, porque no hay un mensaje y nos está pasando a todos el tiempo, entonces eso complica un montón. Todo rol protagónico en este momento contemporáneo es claroscuro y es un héroe que es como monstruoso en muchos sentidos, entonces yo digo, hay que desconfiar de los megáfonos, porque eso ha llevado a que la información que logra trascender es usualmente la información más performática y la que cuando la recibimos nosotros tiene un alto contenido de pasar la barrera de la atención únicamente. Esa es su función, el clickbait de Internet, pero no es porque la información sea necesariamente relevante. Y digamos que todo esto es para decir como que no sabría cuál es el siguiente tipo de narración y ese es el por qué tenía tantas dudas de la clase hoy. Y es porque la crisis que generó esto, por supuesto, como es un evento, es un acontecimiento en términos de Badiou, es algo que es absolutamente aleatorio y que nadie estaba esperando,
pero que nos cambia el paradigma del futuro. ¿Cómo se amarra todo esto con el derecho? Solo como para decir. Y es porque pues, la sociedad es la que dicta el derecho, cómo se lee el derecho, cómo se forma el derecho, cómo se ejecuta. Y la situación que nos esté pasando a nosotros es la manera en la que nos vamos a relacionar con el derecho como un objeto de ficción. Y con un objeto de ficción, ¿a qué me refiero? Es con un objeto absolutamente creado, ¿sí? Que, que ya su creación, digamos que está así queramos o no, pero que nosotros eh, tenemos como una forma de vernos reflejados ahí y de entender sus consecuencias. El derecho sin gente no sirve para nada. Y por eso es también ficción. Pero todos reconocemos que en esa ficción hay valor. ¿Sí? Entonces, por eso seguimos las reglas, por eso definimos espacios de autoridad, por eso acudimos a las urnas, bla, 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 bla. O sea, como que reconocemos en eso. Así como cuando uno lee un libro, simplemente dice, como yo sé que esta historia no es cierta, pero rescato de eso que me tiene para decirme sobre mi vida esto o sobre lo que no he vivido esto. Entonces, como que es el puente de todos estos niveles. ¿Qué sucede? Y es que esa transformación que nos dan los espacios de ficción funcionan como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y hay un día que nos despertamos en el que ya no sabemos, o sea, como ya estamos tan inmersos que no nos habíamos dado cuenta. Yo tengo otro ejemplo de eso que ya lo he mencionado varias veces, que es Gustavo Moreno, el ex fiscal anticorrupción condenado por corrupción, en, en el que un sujeto con una carrera de derecho penal aparentemente brillante, al menos en términos de éxito, con todas esas características que nos podría decir el capitalismo que es alguien exitoso, eh, que termina sobornando la Corte Suprema de Justicia colombiana para poder ganar sus casos. Y ¿en qué momento alguien cae hasta allá? Y es que cuando esa persona lo captura en el que sea, se voltea y dice, sí, yo me desperté siendo Mr. Hyde hace X y no me he dado cuenta, lo que sea. La misma vida Merlano en la última entrevista que dio es patético, diciendo como, ay, yo toda la vida vi la corrupción y yo no me había enterado que eso era malo. Y como, señora, pero te acabas de despertar, o sea, ¿qué onda? Entonces, digamos que esa relación lo que hace también es que pues, perdemos cierto tipo de objetividad. La objetividad yo creo que es inalcanzable, pero eso es para otro. Hasta aquí, preguntas. Yo sé que es un tema súper denso y súper enredado, pero no sé si alguien tenga algo por decir para que lo charlemos. Bueno, si después de un silencio de 20 segundos no tienen nada que decir, supongo que no hay preguntas asociadas al tema. Pero bueno, esta es una digamos, de las discusiones que me parece más interesantes, solo como para que la amarremos con el jueves, porque en el jueves cuando el texto habla de globalización, para mí principalmente creo que habla de la manera en la que como sociedad nos relacionamos con el derecho. Y para mí el análisis de la ficción me parece que es súper importante para poder entender ese asunto. Esta es la primera clase del último módulo. El último módulo tiene 3 clases, pues 3 semanas, digamos cerrando el módulo que tuvimos de la parte de intersubjetividad de las últimas semanas. Y bueno, nada más. Espero que ustedes estén bien, espero que sus familias estén bien y nos vemos el jueves. Chao. Gracias.